Cordial saludo, mis estimados aprendices, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a socializar la lección número 2 dentro del curso, el cual se denomina caracterización del proyecto. Pues para eso nos ubicamos inicialmente en nuestro espacio de formación, en este caso en la carpeta en Google Drive, en donde ustedes ya tienen acceso porque el link ya se les fue enviado anteriormente a través del grupo de WhatsApp del curso. Para esto ubicamos en la tercera carpeta denominada diapositivas y presentaciones, y ustedes pueden visualizar o descargar la lección número 2 denominada caracterización del proyecto, como se dan cuenta que lo estoy haciendo yo en este momento. Pues como ya yo lo tengo en mi computador, me dirijo acá y procedo a la socialización del mismo. Pues nuevamente, la lección número 2 se denomina caracterización del proyecto, y es la segunda lección del curso de evaluación de impactos ambientales en actividades, productos y servicios, ¿correcto? Bueno, como se darán cuenta, este es un esquema general del proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿correcto? O del estudio de impacto ambiental, mejor dicho. Diferencia en evaluación de impacto ambiental con estudio de impacto ambiental, porque evaluación de impacto ambiental se determina con la letra E y A, y estudio de impacto ambiental con estas iniciales, S y A, ¿correcto? Hay una diferencia entre ambos. La evaluación de impacto ambiental, pues, es instrumento de prevención que permite identificar y valorar los impactos ambientales que se generan de un proyecto. Mientras que el estudio de impacto ambiental, pues, el alcance es mucho mayor, pues es el término que legalmente se denomina a esa documentación que ustedes presentan ante la autoridad ambiental competente, y ellos, con base a ese estudio, luego de analizarlo, dictaminan si pueden otorgar o negar licencia ambiental, ¿cierto? O sea que es un instrumento de toma de decisión para las autoridades ambientales, ¿correcto? Y este estudio de impacto ambiental se divide generalmente en estos 4 capítulos, en estas 4 secciones, ¿correcto? Primero, la caracterización del proyecto, la identificación de en qué consiste ese proyecto que ustedes están ejecutando, sus actividades, sus procesos constructivos de operación, materiales, insumos, herramientas, equipos, todo. La caracterización del ambiente, pues hace referencia a la línea base o a las condiciones, a los factores ambientales que cuenta el sitio, el lugar o la zona donde se va a ubicar el proyecto antes de que se ejecute. Luego, teniendo estas dos informaciones, se procede a la identificación y evaluación de los impactos ambientales y luego la formulación de medidas de manejo de estos impactos. Todo esto en cada una de las fases del proyecto: planificación, construcción y operación, construcción y ejecución, perdón, operación y mantenimiento y desmantelamiento de abandono. En este caso nos ubicamos en la primera fase, caracterización del proyecto. Bueno, este es el contenido de esta sesión de clase. Primero vamos a identificar qué son las ASPI o acciones susceptibles de producir impacto. Segundo, cuál es la relación entre el proyecto y el ambiente. Tercero, qué son los aspectos ambientales. Y cuarto, cuál es el procedimiento pues para realizar la caracterización del proyecto, como el análisis del proyecto, la determinación de las etapas y los componentes del proyecto, y la determinación de las ASPI y la descripción de las ASPI. Pues como ya lo hemos comentado hace un momento, si la evaluación de impacto ambiental es un proceso de identificación de las posibles modificaciones o alteraciones que va a generar un proyecto sobre el ambiente, pues lo más importante, primero y esencial, es identificar o reconocer cada una de las partes y componentes de nuestro proyecto. Como ya lo mencionamos, cuáles son, si es un proyecto, por ejemplo, que se divide en cuántas fases se divide, cuáles son las actividades que se desarrollan en ese proyecto, cuáles son los componentes que tiene ese proyecto, cuáles son sus insumos, cuáles son los materiales, cuáles son los equipos que se están desarrollando, que se están utilizando, dónde se va a desarrollar, en fin, conocer de principio a fin el proyecto. Pues para esto se realiza la caracterización del proyecto, una descripción detallada de nuestro proyecto. Un ítem muy importante, una definición muy importante en este término de caracterización del proyecto son las ASPI. Las ASPI significan las acciones susceptibles de producir impactos. ¿Qué significan estas a su vez? Pues todas son aquellas acciones
actividades, operaciones, procedimientos, elementos, aspectos, tareas, cualquier cosa del proyecto que se relacionan de una u otra forma con el ambiente y que pueden producir de forma directa o indirecta un cambio o una modificación o una alteración al entorno donde se realiza, ¿correcto? Por lo tanto, el objetivo del análisis ambiental de la información técnica del proyecto es identificar sistemáticamente todas esas acciones que tengan la capacidad de generar modificaciones en el ambiente, ¿correcto? Un ejemplo de estas, por ejemplo, serían una excavación en el terreno, como se aprecia en estas imágenes, ¿no? Excavaciones en el terreno, el mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, la remoción de material vegetal o de escapote. Todos son ejemplos de ASPI. Miren que son actividades, operaciones, procedimientos, tareas, etcétera, que están presentes en el proyecto, que se realizan frecuentemente en el proyecto y que van a interactuar con el medio, por ende tienen el potencial de producir un impacto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque generan residuos sólidos, porque generan sedimentos, porque generan ruido, porque generan olores ofensivos, etc. Y lo importante de la identificación de las ASPI es, primero, identificar aquellas que sean significativas. Es decir, en un proyecto habrán muchas actividades o muchas tareas, muchas operaciones, pero ¿cuáles son las que nos interesan? Aquellas que son significativas, o sea, que son importantes. ¿Por qué? Porque a las de mínima cuantía simplemente no van a generar modificaciones o impactos importantes y pues el impacto no va a ser significativo. Entonces no hay, por así decirlo, mayor alteración o que prestarle mayor atención pues a algo que simplemente no va a tener trascendencia. Segundo, que sean excluyentes e independientes. Este es muy importante. Supongamos que en un proyecto, digamos la construcción de una agroindustria, de elaboración de productos, por ejemplo, procesamiento de productos lácteos, ¿correcto? Entonces, esta se va a desarrollar en una zona que según el plan de ordenamiento territorial está destinado para esto, sector industrial, a las afueras de la ciudad, hay un lote disponible y lo primero que se debe hacer es una vía de acceso. Usted podría decir, no, la construcción de una vía de acceso es un ASPI, eso está muy bien, pero resulta y pasa que esa acción, esa actividad se compone de muchas tareas. Primero, la realización de excavaciones, de descapotes de terreno, realización de excavaciones, realización de cimentaciones, la fundición de una subbase, la fundición de la base y luego el fundimiento de la placa como tal. Entonces, miren que la construcción de una vía de acceso puede fácilmente descomponerse en todas esas pequeñas actividades que yo les comenté y que realmente son estas las ASPI del proyecto, esas pequeñas actividades que les comento. ¿Por qué? Porque una sí es muy grande y muchas veces cuando usted va a identificar cuáles son más adelante los impactos que se van a generar por tomar una actividad demasiado grande o extensa, se le pueden ir o perder de vista impactos que seguramente son significativos. El tercero, pues, de sus características es que estas sean identificables o ubicables dentro del proyecto, que usted diga, esta se realiza acá, o esta se realiza acá en este proceso, o esta se realiza en esta etapa. Cuarto, que sean cuantificables, pues, numéricamente. Por ejemplo, la actividad de excavación, pues, usted pueda decir que se están excavando tantos metros cúbicos de material estéril, o que se están vertiendo tantos litros de, en este caso, residuos de hidrocarburos o de aceite usado en el suelo, etcétera. Y por último, que cubran el ciclo de vida del proyecto, o sea que comiencen desde la fase de planificación hasta la fase de cierre y desmantelamiento. Bien, hablemos entonces de la relación proyecto-ambiente. Pues como lo dice el señor Weisenfeld en el año de 1996, un proyecto es una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico o social. Esto implica desde el punto de vista económico proponer la producción de un bien o la prestación de un servicio con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un determinado resultado como ventaja económica y social. Pues muy resumidamente, esto quiere decir que pues, un proyecto no es más que un emprendimiento o un conjunto de acciones que tienen la finalidad de, bueno, que tienen una fecha de inicio y que tienen una fecha de fin y cuyo objetivo es al final obtener un producto, ¿correcto? Y pues existen diferentes tipos de proyectos, proyectos agropecuarios, proyectos de infraestructura,
del proyecto de prestación de algún servicio, entre muchos otros. Pero generalmente, entre el proyecto y la zona donde se emplaza o el ambiente donde se ubica, se tienen en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero son los insumos, que son esencialmente toda esa materia prima o ese material que se requiere. ¿Para qué? Para poder ejecutar las actividades y poder entregar esos productos que son propios de cada fase. Entre ellos están las materias primas que se necesitan, por ejemplo, en qué cantidades, en cómo se transportan, cómo se almacenan, los recursos naturales que se necesitan, los requerimientos de agua, en qué cantidad y los requerimientos de energía. En cuanto a los procesos que se desarrollan dentro del proyecto, como procesos constructivos, de operación, de mantenimiento, de desmantelamiento. Y en cuanto a los productos finales que se generan del proyecto, hay que considerar el almacenamiento, porque, por ejemplo, si se genera algún tipo de producto químico, se tiene que tener en cuenta que su almacenamiento no es compatible, por ejemplo, con otras sustancias químicas, porque puede generar algún tipo de reacción química y puede generarse una explosión, puede generarse algún tipo de acción o componente que pueda afectar por otras cosas, y lo mismo el transporte, ¿correcto? Entonces, la mayoría de los proyectos tienen estas características, independientemente de su naturaleza. Todos necesitan insumos, se realizan a través de unos procesos y generan algún tipo de producto. Y otro aspecto muy importante dentro de la caracterización del proyecto son los aspectos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una organización o empresa que pueden interactuar con el ambiente, indicando la existencia potencial de un impacto ambiental negativo o positivo. Es decir, el aspecto ambiental se entiende entonces como el resultado, consecuencia, salida o un producto de un ASPI. Miren que hace un momento hablamos del ASPI, que son las acciones que pueden producir impacto, ¿correcto? Ahora estamos hablando del aspecto ambiental, es el resultado de esa acción que tiene el potencial de causar impacto. Es decir, en ese orden de ideas, primero se identifica el ASPI, supongamos el que mencionamos hace un momento, ¿cierto? Por ejemplo, el descapote del terreno, la remoción del material vegetal del terreno, ¿cierto? A través de una maquinaria pesada, se remueve más o menos 5 o 10 centímetros de suelo para tratar de dejar al descubierto el suelo, y esta actividad se relaciona directamente con el ambiente. ¿Cuál sería? Ese es el ASPI, ¿no? ¿Cuál sería el aspecto ambiental? El residuo sólido orgánico que se está generando, ¿correcto? Es decir, ese elemento que se genera debido a esa ASPI. Generalmente podríamos identificar en el proceso de manufacturas industriales diferentes tipos de aspectos que son los más comunes. Primero, el aspecto ambiental como vertimientos de aguas de proceso, de lavado y aguas domésticas. Existe el aspecto ambiental de las emisiones atmosféricas, que son, por ejemplo, como material particulado, gases, olores ofensivos, ruido y calor. Residuos como residuos aprovechables, no aprovechables, y residuos peligrosos o especiales. Peligrosos, aquellos que pueden causar daño o deterioro a la salud humana y al ambiente. Y los especiales, aquellos que por su volumen o tamaño deben pues darse un tratamiento especial. Y los famosos consumos, que es lo que mencionábamos hace un momento, cuando hablamos de los insumos, los consumos de agua, con los consumos, por ejemplo, ¿de qué? De agua, de energía, de materias primas, de combustible, y otros como peligros como explosión, incendio, derrame, fuga, entre otros. Aspectos procedimentales para poder caracterizar un proyecto. Pues inicialmente se analiza la información técnica del proyecto, como la descripción de sus obras principales, de los procesos de construcción, de los requerimientos de insumos, de los procesos, de los productos que se generan, entre otros. Se determinan los componentes del proyecto, que eso vamos a ver más adelante, y se identifican las ASPI, ¿correcto? Ese es más o menos el procedimiento. ¿Y cómo se realiza? Pues primero, se analiza la información del proyecto. Generalmente los proyectos ya se encuentran documentados cuando se va a hacer el estudio de impacto ambiental, ¿correcto? Y que es importante mirar con unos ojos ambientales toda la información técnica del proyecto para ir previsualizando cuáles pueden ser esas partes del proyecto donde se van a generar acciones impactantes al ambiente. Por ejemplo, hay que identificar primero la naturaleza o razón fundamental del proyecto, el estado del proyecto,
los argumentos por el que se realiza, cuánta inversión se está destinando para una descripción del mismo, dónde se ubica físicamente, áreas requeridas por el proyecto, disponibilidad y localización de servicios básicos si se necesita, de obras provisionales, de obras principales, de obras asociadas, los cronogramas de construcción y las cantidades y tipos de mano de obra que se necesita para la ejecución de ese proyecto. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo determinar las etapas o los componentes del proyecto. En este caso, el primer ejemplo hace referencia a una fábrica que se encuentra en funcionamiento y localizada en una zona urbana. Este es en el caso en que las partes está distribuido y en el que por las partes en las que el proyecto está distribuido y conformado. Por ejemplo, una fábrica urbana, hagan en cuenta que este es un municipio, una ciudad, y esta fábrica ubica una manzana completa. Aquí se puede identificar que el proyecto se compone de un área de bodegas, de la planta de producción, de almacenamiento de combustible, de talleres, del depósito de residuos, del edificio administrativo, el restaurante y portería. Pues simplemente la organización es mucho más sencilla, porque este se divide. Primero se identifica la etapa en la que se encuentra, que es en etapa de operación y mantenimiento, que lo llaman funcionamiento, y los componentes son cada uno de estos elementos dentro de la fábrica, ¿correcto? Planta de producción, bodega, restaurante, entre otros. En este caso, en el caso que sigue, quizá la zona es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque en este caso es una fábrica que apenas se va a construir, es decir, que solamente se tienen en cuenta los planos y que no se ubica en una zona urbana, sino en una zona rural, ¿cierto? Donde por acá hay un bosque natural, por acá hay otro bosque natural, por acá hay unos cultivos de terreno agrícola, por acá hay una escuela, por acá hay un humedal, por acá hay un asentamiento humano, o está el municipio, etcétera. Entonces aquí es un poco más complejo la identificación de los componentes del proyecto, pero tampoco es muy difícil. ¿Qué se hace en estos casos? Se ubica la etapa, primero, construcción, y cuáles son los componentes de la etapa de construcción, en este caso las vías o caminos para acceder al proyecto, que eso serían las carreteras, que sería esta que pasa por acá, el acueducto, que es importante porque es el que alimenta o suministra agua a quién, a la fábrica que viene por acá, la línea eléctrica, que es la que suministra la energía a quién, a la fábrica o la organización, y como tal la planta, ¿correcto? Ahora, en etapa de funcionamiento, esta fábrica que está acá, simplemente la que vamos a hacer es a desagregar. De acá estamos en fase de construcción, se está construyendo la carretera, el acueducto, la línea eléctrica y la fábrica como tal. Y en la fase de operación y funcionamiento, ok, aquí sí se hace una descripción interna de todos los elementos que están en la fábrica, que ya lo vimos anteriormente. La planta de producción, las bodegas, los restaurantes, la zona de almacenamiento de combustible, los talleres y depósitos de basura. Miren que son dos diferentes zonas o etapas en las que estamos analizando el mismo proyecto, cuando está en funcionamiento y cuando solamente está comenzando la fase de construcción y posteriormente la fase de funcionamiento. Pues existen otros tipos de obras o actividades que comprenden un proyecto, pues por así decirlo, de mayor índole. Cuando, por ejemplo, el proyecto es una carretera o una vía nacional, se debe tener en cuenta componentes como la cantera, donde se va a estar el material triturado y el de asfalto para la construcción de la misma, la zona de explotación de minerales de arrastre, la carretera misma como tal, que se puede desagregar en tramos, en obras suplementarias como puentes, aperturas de banca, obras de drenaje, etc. Pues aquí hay otro tipo de ejemplos dependiendo del tipo de proyecto. Y pues para determinar las ASPE, pues se tienen simplemente que identificar aquellas acciones que causen lo siguiente: modifican la calidad y el uso del suelo, acciones que modifican la calidad y disponibilidad del uso del agua, como vertimiento de aguas de lavado, procesos domésticos, aquellas que actúan sobre el medio biótico, como la fauna y la flora, acciones que modifican la estabilidad del suelo, deterioran el paisaje, consumen recursos naturales, que implican emisión de contaminantes a la atmósfera como gases, olores, ruidos, material particulado, calor u olores, entre otros, acciones que repercuten sobre la infraestructura existente, acciones que producen residuos, etc. Es simplemente un listado para que ustedes lo sepan y se guíen de estos. Y pues esto no es más que un listado
de acciones susceptibles de producir impacto que les pueden servir a ustedes como ejemplo, ¿correcto? Para que se guíen. Por ejemplo, en un proyecto que se encuentra en etapa de construcción, en donde la primera fase, por ejemplo, digamos que es la preparación del sitio, las ASPI que se identifican son la adquisición de los predios, el cercado del predio, la demolición de viviendas e infraestructura, la limpieza del sitio, la nivelación y rellenos, desecación de pantanos, lagunas, etcétera, transportes y acarreo y la contratación de personal. En otra subetapa o fase que se identificó denominada levantamiento y construcción y montaje de equipos de infraestructura. Miren pues que las ASPI ya van cambiando dependiendo que la subetapa o la etapa en la que se encuentre. Correcto. Y pues también hay que tener en cuenta que tienen que describirse cada una de las ASPI que se van identificando. Pues a modo de ejemplo, en esta matriz, en etapa de preparación del sitio, que es la que les comentaba hace un momento, identifiquemos, por ejemplo, un componente del proyecto que es el cercamiento de alambre y establecimiento de cerca viva. Una de las ASPI identificadas son hollar, estaconar y alambrar el terreno, ¿no? O el predio donde se va a ubicar el proyecto. Serán hoyos de 15 por 15 por 15 centímetros a una distancia de 2.5 metros entrelazados con 3 hilos de alambre de púa, enterrando los estacones de madera a 60 centímetros, quedando libre para el cerco 1.4 metros. Pues solamente un ejemplo de cómo se describe una ASPI. Recordando los criterios, ¿no? Que tiene que ser cuantificable siempre que se pueda. Pues aquí simplemente hay más de estos criterios que ustedes pueden identificar en el libro o en el material de apoyo que se ubique en esta carpeta. Materiales de apoyo, libro manual Jorge Arboleda. Correcto. Bien, en este libro ustedes pueden identificar quizá un poco más a detalle la caracterización de un proyecto. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta? Capítulo 3 de la página 31 a la página 39. Bien, ¿cómo identificar unas ASPI? Pues existen varios métodos, entre ellos están las listas de chequeo o verificación de ASPI, elaboradas de proyectos anteriores. De hecho, este libro que les acabo de comentar tiene varios ejemplos de listas de verificación, que son como unos listados que ustedes fácilmente pueden chulear e identificar si su proyecto tiene o no cuenta con esas ASPI. Escenarios comparados, es decir, mediante la utilización de listas de ASPI de proyectos similares, y la consulta de expertos. Personas que ya tengan una vasta experiencia sobre el tema fácilmente pueden identificar cuáles son las ASPI de un proyecto si conocen su naturaleza. Ahora, ¿cómo identificar un diagrama de procesos? Pues uno de los métodos más utilizados es a través del diagrama de flujo de procesos para identificar los componentes de un proyecto. ¿Correcto? Y pues antes que nada, ¿qué es un proceso? Recordemos que es un proceso. Un proceso no es más que un conjunto de actividades que interactúan sinérgicamente para obtener un resultado. Tienen ciertas características como toman unos insumos, los transforman en otros y obtienen un resultado. Es cambiante, se adapta a la realidad de la empresa, debe adecuarse a las especificaciones y necesidades de los clientes, sirve como punto de control para detectar posibles fallas, entre otros. Y los diagramas no son más que la representación gráfica de los procesos. Por ejemplo, estos se ubican de la siguiente forma. En la parte izquierda las entradas, o que son las necesidades o insumos o materias primas. Los procesos son ese conjunto de actividades que se desarrollan pues, y que dan como resultado una salida que se ubica en la parte derecha, que puede ser un producto, un servicio o un subproducto. ¿Correcto? Pues a continuación lo que van a ver es un video muy corto sobre el proceso de elaboración de la mantequilla, que pretende no extenderse mucho. Bienvenidos de nuevo a Así se hace. Los antiguos romanos la usaban como crema de belleza y para tratar quemaduras. Incluso el Antiguo Testamento menciona la mantequilla. Abraham se la servía a los ángeles. Entonces se hacía mantequilla batiendo leche en bolsas hechas con piel de animal o en troncos huecos. Hoy, su espléndido sabor es un producto de la tecnología moderna. La fabricación de la mantequilla empieza con una entrega en la fábrica.
30.000 litros de leche de vaca. Se analiza su color y olor antes de descargarla utilizando mangueras de vacío. Se bombea la leche en una máquina llamada separadora. La separadora gira y separa la grasa de la leche del resto del líquido. La grasa es la nata de la leche y el resto es leche desnatada. El ingrediente básico en la mantequilla es la nata. Es densa, de color blanco y con un 38% de grasa. Parte se usará para hacer un sustituto de la leche, con un contenido más bajo en grasa. Se ajusta una válvula para reinsertar parte en la leche desnatada. Cuanto menor sea el contenido en grasa, menos espesa es la leche. Volvamos a la fabricación de la mantequilla. Se coloca la nata en un tanque donde las mezcladoras la revolverán para mantener su consistencia. Tras pasteurizar y madurar la nata durante 24 horas, los operarios se preparan para pasarla a otra máquina llamada batidora. Primero, se llena el interior con agua mezclada con yodo. Esto elimina los gérmenes que pudiera haber dejado el lote anterior. Se gira la batidora durante 5 minutos antes de limpiarla con agua. A continuación, se vierten 1.500 litros de nata y se llena la batidora a la mitad. Es importante dejar espacio para que el aire que se libera en el proceso de batido pueda salir a través de los dos respiraderos. La batidora gira a 28 rotaciones por minuto, la velocidad de una secadora de ropa. Esto provoca que las moléculas de grasa de la nata se unan y se libere agua y aire. Cada 5 minutos, un operario para la batidora y regula la ventilación del aire. Cuando ya no sale más aire, cierra la válvula y vuelve a arrancar la máquina. Tras 30 minutos de batido, las moléculas de grasa de la nata son bolas cremosas conocidas como mantequilla de palomitas. Estas bolas quedan atrapadas en la batidora mientras el líquido restante, el suero, sale por un desagüe en la parte inferior. Un sistema de bombas de vacío lo envía a través de unas mangueras hasta un contenedor. Este proceso de desagüe dura unos 10 minutos y produce 800 litros de suero. Esta fábrica usa ese suero para elaborar helado. La mantequilla de palomitas, los 684 kilos, tiene la misma consistencia que la mantequilla normal a temperatura ambiente. Un operario la sazona con 14 kilos de sal. Esta fábrica también elabora mantequilla sin sal. Se sella la ventana de cristal con un anillo de goma y una abrazadera de metal. Así se mantiene la presión interna del aire igual a la que hay en el exterior. Muy bien, por problemas en la reproducción del video, pues continuamos a partir de esta diapositiva. El video se lo estaré enviando a través de WhatsApp para que puedan visualizarlo completamente. Pues, ¿qué es un diagrama de procesos? Un diagrama de procesos no es más que la unión ordenada de cada una de las operaciones unitarias que se identificaron anteriormente. ¿Cómo se genera un diagrama de procesos? ¿Cuáles son las reglas? Primero, los procesos se representan en cuadrados. Segundo, los flujos se representan con flechas. Tercero, se incluyen los flujos de entrada, tales como materias primas o insumos, requerimientos de energía, agua, etcétera, en la parte izquierda. Y se incluyen en la salida como productos o subproductos, tales como residuos, emisiones, vertimientos, entre otros, en la parte derecha. Opcionalmente se coloca el producto terminado debajo del último proceso y se desarrolla primero un diagrama del proceso productivo completo y luego pues realiza una información más detallada. A modo de ejemplo, este es un diagrama de procesos del proceso de elaboración de mantequilla del video que recién vimos anteriormente. Resumen de lo que vimos anteriormente: las entradas, materias primas, insumos, etcétera, recursos naturales están en la izquierda. Los procesos se aglomeran en el centro,
en un rectángulo o un cuadrado. Y en la parte derecha se encuentran las salidas, es decir, los productos o subproductos que se generan. En la fábrica de elaboración de mantequilla tenemos que inicialmente, ¿qué sucede? Llega la leche en unos carro tanques o unos vehículos cisternas y estas se recepcionan y se almacenan, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la materia prima para esto? Pues agua y leche cruda. Leche cruda, pues porque es la que se descarga del vehículo, y agua, pues porque es necesario lavar estos vehículos una vez se descarguen, debido a que ellos necesitan seguir movilizándose para seguir trayendo leche a la empresa o a la organización. Y la salida de este proceso es el agua de lavado o el agua residual de lavado con alta carga orgánica que se genera allí. Muy bien. Bueno, esta leche se almacena pues en unos tanques o en unos silos, como lo pueden apreciar acá, un material inoxidable que no genera ningún tipo de contaminación en la leche. El segundo proceso, miren que para eso están las flechas, es la filtración. Para este se utiliza, en este caso aquí hace falta, pero se necesitaría requerimiento de energía para el funcionamiento de las bombas que se necesitan. En este caso así se filtra leche pues en nuestro hogar, pero en un proceso industrial se requiere una gran cantidad de bombas y turbinas que hagan pasar la leche a través de unos filtros, que son estos que están por acá, ¿correcto? Y pues al igual que cuando se filtra la leche en nuestro hogar, también se van a generar algunos residuos sólidos, restos de animales, cabellos de animal, moscas, material vegetal, rocas, entre otros que puedan pues llegar al tanque donde se almacena la leche, ¿correcto? En cuanto al tercer proceso, sigue el proceso de batido. Para esto se necesita energía que haga funcionar la homogenizadora, que es la máquina que vieron en el video, en alguna parte del video. ¿Y qué se genera de este proceso? Grasa, suero, carga orgánica y ruido, ¿correcto? Luego de que se hace el batido de la máquina, ¿qué se hace? Pues esta máquina debe lavarse, para esto se necesita agua y también energía, ¿correcto? Y hacer pasar una serie de materiales químicos que circulen a través de toda la tubería para que puedan remover todo ese material lechoso o esa carga o ese material orgánico que es la leche, que si se mantiene en la tubería va a generar putrefacción o algunos focos de infección, y cuando llegue la nueva leche va a generar una contaminación cruzada con el producto que recién acaba de llegar. Por eso debe hacerse una limpieza del material, de las tuberías o del sistema por donde ha circulado la leche. Y ahí se va a generar grasa, suero, residuos sólidos, olores, entre otros. Y el proceso final, que es el empaque, dieron cuenta que la mantequilla está ya preparada, pasa a un proceso de empaquetamiento o de embalaje, en donde las entradas sean la energía y los empaques, y los residuos sólidos pues pueden ser de pronto material del empaque que tiene algún tipo de desperfecto, o cualquier sobre de mantequilla que digamos que no cumple con los estándares de calidad establecidos para este tipo de industria. Y pues eso es todo, eso es la representación o la identificación de las ASPI a través del método de diagrama de procesos. Y pues esto no es más que la organización de este diagrama en una tabla. Miren que acá aparece la etapa, que es la operación y mantenimiento, porque en eso se encuentra esta planta. La fase del componente de la planta de producción. Y las ASPI, recepción y almacenamiento, filtración, batido, lavado y empaque. Miren que son las mismas procesos que aparecen acá: recepción y almacenamiento, filtración, batido, lavado y empaque. Y los aspectos ambientales, que son esos elementos que se generan de las ASPI, lo que les comentaba hace un momento, son de esta ASPI se generan aguas residuales con materia orgánica como leche, boñiga, etcétera, e inorgánicos como tierra, y se generan olores ofensivos. De la ASPI de filtración, ¿qué se puede generar? Produce residuos sólidos como pelos, tierra, piedras, etcétera. De la ASPI de batido, genera ruidos o genera ruidos, sí, y también genera olores ofensivos. En la ASPI de lavado se generan aguas residuales con materiales orgánicos como grasa y suero, y se generan olores también. Y en la fase de empaquetadura produce residuos sólidos con papel, plástico, cartón, etcétera, y genera aguas residuales con contaminantes orgánicos, entre otros. Pues este es un buen ejemplo también de
de la descripción de esas actas que ustedes acabaron de ver hace un momento. Aquí está detalladamente escrito este proceso, y pues eso es lo que ustedes deben hacer con respecto a la guía de aprendizaje. Muchas gracias por su atención, espero que